Esta canción la escuché hace posiblemente más de 10 o 12 años atrás. Y siempre que llega este tiempo de la Navidad, la recuerdo, ¿verdad? Y siempre su melodía regresa a mi mente. Tiempo atrás, el mundo pudo disfrutar de una festividad que aún le llaman Navidad. ¿Sabe usted que el mundo en risas se vistió y el campo se regocijó cantando que Cristo nació? Envueltos en su alegría, compartían su abrigo y su paz. Gloria a Dios en las alturas, decía, y a toda la gente paz. Pero ya no existe aquella Navidad. La risa se ha tornado en alcohol y el cántico en un comercial. No, ya no cantan que Cristo nació. Ahora un tal San Nicolás es dueño de la Navidad. Envueltos en su avaricia, se preguntan sobre la verdad. Hoy Navidad significa que hay que vender o hay que comprar. Tener Navidad sin Cristo es no tener Navidad. Tener Navidad sin Cristo es no tener Navidad. Tener Navidad sin Cristo es no tener Navidad. Y por eso en esta mañana estamos aquí, celebrando la verdadera razón y motivo de la Navidad. Parece que fue ayer cuando nos estábamos abrazando y felicitándonos para el año nuevo. Parece que fue ayer cuando le dimos la bienvenida al año 2012. Han pasado 365 días, están a punto de pasar. Ha pasado un año. El tiempo ha pasado. Y hoy estamos aquí ante el umbral de un nuevo año. Y no sé ustedes, pero es casi inevitable que el tiempo, las circunstancias y las realidades que vivimos nos muevan. Y hemos sentido que durante este año 2012 hemos recorrido un trayecto, un tramo, una distancia, que nos hemos movido en el tiempo, pero no solamente porque el tiempo ha pasado, sino que también con el tiempo han pasado cosas
situaciones, circunstancias, experiencias que de alguna forma hemos sentido que nos han movido a través de este año, y nos han movido de tal forma que podemos decir que no estamos en el mismo lugar donde estábamos al inicio del año 2012. Y posiblemente que no somos las mismas personas que éramos al inicio del año 2012. Porque hemos vivido experiencias, porque han sucedido cosas. Y muchas de las cosas que han sucedido, algunas de ellas han sido situaciones inevitables. Situaciones que no pudimos hacer nada y que simplemente llegaron de manera inevitable. Un diagnóstico de una enfermedad que no esperábamos, la pérdida de un ser querido que no anticipábamos, una situación de crisis económica o de pérdida de empleo que no habíamos pensado ni planificado. Y esas cosas que han pasado, que han sido inevitables, han sido el resultado de unas circunstancias particulares, de un momento histórico que nos ha tocado vivir. Y todos hemos enfrentado lo inevitable durante este año 2012. Pero hay otras cosas que han seguido en una rutina, que han seguido siendo como siempre han sido, que son esa parte de nuestra vida que hacemos a diario y que vamos construyendo y edificando, y que son los asuntos que atendemos día a día y que se convierten en parte de esa rutina de vida. Y también nuestro tiempo durante este año ha estado lleno de esas otras actividades que son parte de esa rutina. Pero también posiblemente en este año 2012 han habido sorpresas. Han llegado cosas inesperadas, sorpresas agradables, oraciones que han sido contestadas, metas y logros que hemos alcanzado y hemos podido lograr con mucho esfuerzo. Por lo tanto, nuestra vida se ha movido entre lo inevitable, entre lo rutinario y entre esas sorpresas. Aquellas cosas que posiblemente han llegado a nuestra vida como un regalo y que no anticipábamos ni esperábamos que vinieran. El relato del Evangelio de Lucas para mí es como un dibujo, como una pintura, en la que uno puede mirar y ver que el autor del Evangelio está ahí poniendo y ubicando cosas importantes y cosas significativas. Y dentro de ese relato del capítulo 2 que leímos en esta mañana, del 1 al 20, que es el relato del nacimiento de Jesús en Lucas junto con los pastores, a mí me parece que ahí hay dibujado lo que es la realidad de nuestra vida de fe y de lo que es posiblemente la realidad de nuestra vida cristiana. Y esa realidad es que nosotros vivimos en este tiempo, en este momento histórico, y que nuestra vida está condicionada por todo lo que está pasando. Todo lo que está pasando en nuestra vida de alguna manera nos afecta. Si el agua que tomamos está contaminada por allá en los montes de Adjuntas, pues eso no tiene que ver nada más con los montes de Adjuntas, eso tiene que ver en algún momento conmigo, porque esa agua posiblemente en algún momento me la voy a tomar. Si la bolsa de valores en Nueva York sufre algún tipo de efecto negativo, de alguna manera ese efecto se expande y nos afecta a todos. Hay situaciones y realidades concretas, históricas, que nos afectan a todos, que no podemos evadir ni podemos evitar. Y nosotros como cristianos y cristianas vivimos en esa realidad. Este es el mundo y el momento que nos ha tocado vivir. Y tenemos que lidiar día a día con esa realidad, no hay nada más. Este es el momento que nos ha tocado vivir. Sin embargo, dentro de esa realidad suceden cosas y hay experiencias que nuestra fe nos ayuda a identificar y a mirar para darnos cuenta que la vida nuestra no está determinada por esos factores. Que la vida nuestra no está solamente condicionada por esa realidad histórica,
sino que la experiencia de fe cristiana nos ayuda a poder identificar y mirar que hay otros signos y señales, los cuales nos sirven de iluminación y de guía, y los cuales también nos dan sentido de esperanza. Y saber que la vida nuestra vida de fe, nuestra experiencia cristiana, tiene un sentido de trascendencia. En otras palabras, que no estamos sujetos solamente a aquellas condiciones de la historia y del tiempo en que vivimos. Y eso que les acabo de decir está retratado ahí en Lucas capítulo 2, los versículos del 1 al 20. Porque Lucas nos presenta como si fueran dos caras de la historia. Nos presenta dos realidades distintas de la misma historia, pero nos las da desde dos perspectivas distintas. Y esas dos perspectivas me parecen valiosas poderlas mirar en esta mañana y poder desde ellas hacer esta reflexión que estamos haciendo. En el capítulo 2 de Lucas, empiezan esos versículos diciendo lo siguiente: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuera empadronado. Eso es una orden seca. Eso es una realidad y un hecho histórico. María y José, y María con la barriga, todavía sin casarse con José, no habían anticipado eso que venía. Por lo tanto, lo que el Evangelio de Lucas nos está diciendo es: aquí está Augusto César, que nada más y nada menos es el emperador del Imperio Romano. Es la fuerza máxima del imperio del cual la tierra de donde ellos son es parte. Ha dado una ley y una orden, un censo. ¿Y qué es un censo y con qué propósito? Con el propósito de que la gente regresara a su lugar y a su tierra, pero tenía un propósito también económico para poder determinar la cantidad de impuestos que la gente fuera a pagar por las propiedades que pudieran tener a nombre de su familia. Por lo tanto, esta peregrinación obligatoria, este movimiento obligado de José y de María por una orden directa del emperador, está aconteciendo precisamente para que ellos entonces puedan cumplir, y todo el pueblo completo, con esa parte del impuesto al Imperio Romano. Un movimiento no planificado, un movimiento forzado por las circunstancias históricas y sociales, un movimiento forzado por la fuerza política del momento, un movimiento que no estaba en su agenda cercana, que no estaba en su agenda particular, pero que se tienen que mover porque así lo manda el emperador. Y cuando uno mira ese relato y esa parte de la historia, uno pudiera pensar que esa decisión del emperador pudiera afectar lo que es el plan, el proyecto de Dios que está ahí insertado en la vida y en el seno de esa familia. Uno pudiera pensar que ese evento que ha venido obligatorio sobre esta familia de alguna manera va a dañar y se va a imponer sobre lo que todo el mundo está esperando que suceda, es que finalmente Jesús pueda nacer, y que pueda nacer en condiciones saludables, y que pueda ser la esperanza que el pueblo esperaba que fuera ese Mesías y ese Señor. Por lo tanto, uno pudiera pensar que ese movimiento, que esa orden que provoca ese movimiento, pudiera afectar y alterar el plan de Dios en la vida de José y de María. Sin embargo, el relato dice que aún en medio de esas circunstancias inevitables, donde José y María no tenían otra opción que seguir la orden del emperador, aún en medio de eso, la promesa, la palabra de Dios se ve cumplida. Aún en medio de ese movimiento forzoso, la agenda de Dios, la promesa de Dios se ve cumplida en la vida de ellos. Y aquello que parecía una amenaza a lo que Dios quería hacer se convierte en un cumplimiento de la promesa, porque entonces Jesús finalmente nace en la ciudad de David. Por lo tanto, lo que nos está diciendo un poco el Evangelio de Lucas es
esta gente, esta familia de José y María y este niño que va a nacer, a pesar de que están metidos en la historia y a pesar de que es Augusto el que más manda, pero el destino, pero el resultado que van a tener en su vida no va a depender a fin de cuentas de Augusto, porque hay una agenda mayor, que es la agenda de Dios. Hay un proyecto mayor de salvación que está detrás de ese proyecto de familia y que está garantizando y sosteniendo que esa promesa pueda cumplirse de la manera que se tenga que cumplir. Y eso es importante poderlo decir en esta mañana, porque durante este año todos y todas nos hemos visto forzados a experiencias, a situaciones que nos hemos visto obligados a tenerlas que hacer o a tenerlas que experimentar. Todos durante este año hemos enfrentado situaciones inevitables, situaciones que parecían ser una amenaza en sí misma a lo que es nuestra vida y nuestras agendas y proyectos de vida, circunstancias que han venido y han llegado que nosotros no las pedimos, pero que fueron inevitables porque vinieron de otras realidades posiblemente superiores a nosotros, que parecían en un momento habernos sacado del camino, habernos desviado del proyecto, de la agenda, de la intención de Dios. Pero lo que nos dice el Evangelio de Lucas en esta mañana es que a pesar de la fuerza y del poder del imperio, en este caso en la figura de Augusto, a pesar de esos movimientos obligatorios que la historia y que la vida imponen sobre nosotros, la promesa de Dios se ha de cumplir. La experiencia de la salvación como experiencia de alcance de la plenitud de la vida se ha de realizar, porque a fin de cuentas no depende de Augusto, depende de la gracia de Dios, depende del poder de Dios, depende del acompañamiento de Dios, y Dios garantiza con su presencia, como la garantiza con José y con María, que ese plan ha de llevarse a cabo, que ese propósito ha de cumplirse. Y ahí tenemos el Evangelio de Lucas diciéndonos y mostrándonos cómo ese propósito se cumple. El otro lado de la historia, ya vemos en José y María ese asomo, ¿verdad?, de esa presencia de Dios en medio de esa historia donde Augusto está moviendo las fichas, pero donde Dios está garantizando el movimiento de su promesa. El otro lado de la historia son los pastores. Los pastores que interesantemente no están moviéndose para el censo. A lo mejor no rendían planilla. Y es posible porque los pastores no tenían muy buena fama. En términos de la concepción del tiempo, los pastores eran tildados de ladrones y de pillos. Porque como siempre tenían que estar buscando terrenos donde pastar sus ovejas, a veces se metían en otros terrenos que eran los de ellos. Y eran gente de muy mala fama. Los pastores eran pecadores para efectos de la religión oficial. Y de toda la gente a quien le pudo haber llegado el mensaje del nacimiento de Jesús, le llegó a los pecadores, le llegó a los de mala fama, lo llegó a los más pequeños dentro de esa red de personas en ese tiempo, en esa sociedad. Pastores que están haciendo lo rutinario, que están simplemente pastando sus ovejas en el campo, que no se habían posiblemente ni enterado de lo que Augusto había mandado del censo y que estaba haciendo y cumpliendo su función. Por lo tanto, Lucas nos muestra el otro lado de la historia. No es el lado donde está el poder determinando político la vida de los seres humanos, donde están las decisiones provocando los movimientos forzosos de otros. Este es el otro lado de la historia, donde están personas insignificantes para la sociedad, personas pequeñas dentro del cuadro y espectro social, personas sin ningún tipo de poder, sin ninguna influencia sobre nada, solamente sobre sus ovejas. Y en el otro lado de la historia se revela los ángeles que le anuncian a este grupo de pastores que en Belén ha nacido el Hijo de Dios, el Salvador.
estos pequeños, estos que no tienen el poder que tiene Augusto, tienen el privilegio de ver coros celestiales y de conversar de frente a frente con el ángel que les anuncia que Jesús ha nacido. Por lo tanto, estos insignificantes son los que son de alguna forma privilegiados por Dios para tener la oportunidad de escuchar y de saber y de reafirmar que Jesús ha nacido, de que el Señor y Salvador y Mesías ha nacido, ha llegado al mundo. Pero a diferencia de María y de José y su familia, que fueron forzados a moverse hasta Belén, estos pastores tienen en sus manos la decisión también de moverse del lugar donde están. Tienen la decisión de desplazarse del lugar donde están, dejar sus ovejas, dejarlo todo para ir a encontrarse con ese niño que ha nacido. El movimiento de José y María es un movimiento forzoso hacia Belén. El movimiento de los pastores es un movimiento voluntario. Lo hacen porque se han sentido tocados por la revelación y el mensaje de los ángeles que han recibido. Lo hacen como un ejercicio de voluntad y sentir que es su deber moverse del lugar donde están para llegar al lugar donde está el cumplimiento de la promesa. Lo hacen movidos también por una esperanza de saber que ellos, siendo tan insignificantes, siendo tan mal vistos por la sociedad, han sido elegidos para que entendieran y conocieran la revelación de Dios y del nacimiento de Jesús. Y yo creo que con esto Lucas nos está diciendo también, y el Evangelio nos puede decir en esta mañana, necesitamos movernos del lugar donde estamos hacia el lugar de la promesa. Necesitamos acercarnos a Dios, necesitamos acercarnos al lugar y al espacio donde está revelado la promesa de salvación de Dios. En medio de la vida y de los movimientos forzosos, y es importante que frente a un año nuevo que se aproxima, nosotros estemos dispuestos a movernos del lugar donde estamos. Estemos dispuestos a movernos del lugar donde estamos. Y cuando hablo del lugar, no solamente estoy hablando más del lugar existencial donde nosotros nos encontramos. Y me parece que el llamado del pesebre, el llamado de la Navidad, el llamado a los pastores desde Los Ángeles, es a ese movimiento voluntario, a esa decisión que necesitamos tomar para movernos del lugar donde estamos y acercarnos al lugar donde debemos estar. Y yo creo que usted está en esta mañana en el lugar donde debe estar, en la casa de Dios, en el espacio donde compartimos la esperanza y la palabra de Dios. Lo que le estoy diciendo con esto, hermanos y hermanas, es que estos pastores no se dejaron mover por las circunstancias, pero cuando tuvieron la oportunidad de decidir lo que iban a hacer frente a lo que vieron, frente a las señales, frente a la voz de los ángeles y los cánticos, frente al anuncio, frente a esa revelación de Dios que se da precisamente en medio de esa historia, ahí tomaron la decisión de caminar y tomaron la decisión de ir hacia Belén y de llegar al lugar donde estaba el niño. Yo creo que este es un nuevo tiempo para también nosotros tomar la decisión de caminar, de movernos, de salirnos de nuestros espacios de comodidad, de llegar al lugar, de acercarnos más a la posibilidad de entender y comprender y recibir la promesa de Dios de salvación para nuestra vida. Yo creo que es tiempo de caminar, es tiempo de movernos, es tiempo de salirnos de nuestros lugares de comodidad y acercarnos más a Dios, acercarnos más a su proyecto, acercarnos más a su agenda. Sería terrible que el año 2013 terminara y nos encontrara exactamente en el mismo lugar, habiendo visto tantas señales de que Dios está con nosotros, pero no habiendo respondido a las señales. Ese es el asunto, que de muchas maneras nosotros, al igual que los pastores, vemos, quizás no nos bajan ángeles en un coro y nos cantan, pero sí hemos visto y sido testigos de que Dios
su presencia, su luz. Hay signos de esperanza que nos han acompañado a través del año. Hay muestras más que suficientes de la presencia y de la gracia de Dios en medio de la vida y de la realidad. Sin embargo, la pregunta es si nosotros respondemos a eso, si nosotros reaccionamos a eso, si nosotros caminamos en la dirección que esas experiencias nos invitan a caminar. Y ahí es donde posiblemente algunos estemos detenidos, esperando que vengan más ángeles y más coros de ángeles, pero sin tomar la decisión de acercarnos a Dios, de acercarnos al lugar de su nacimiento, como lo hicieron los pastores. Y finalmente ese acontecimiento transforma y cambia la perspectiva de los pastores. No solamente son ellos llamados a anunciar y llegar hasta el pesebre, sino que son los que ayudan a darle una interpretación a los que están allí presentes de lo que los ángeles le dijeron. O sea, a darles la mirada a ese otro lado de la historia, donde Dios está presente y está metido, donde Dios está en movimiento y su mano está actuando sobre la historia, donde Dios está abriendo una agenda de salvación y de esperanza para la humanidad. Son los pastores, según el texto, los que se encargan de explicarles a todos lo que el ángel les había comunicado y la experiencia que había tenido. En otras palabras, los pastores comparten ese otro lado de la historia, ese otro testimonio donde Dios está presente y está actuando, esa otra perspectiva de los acontecimientos, donde no es la palabra del emperador, sino es el testimonio de unos pastores que hablan acerca del presente y del futuro de la humanidad por ese Mesías que ha nacido. Y nosotros, me parece, hermanos y hermanas, que somos llamados también a compartir esa interpretación que como cristianos y cristianas debemos tener de la historia. Y eso es que Dios está metido y presente en la vida. Este Dios nuestro está metido en nuestra realidad, está metido en nuestra vida, está metido en nuestras circunstancias, está metido en la historia. Y por aquí y por allá vemos y vislumbramos signos de esa presencia de Dios en medio de la historia. Y nosotros somos los llamados a compartir esa visión de la historia que tenemos desde Dios. Y yo les he dicho muchas veces que la visión que tenemos desde Dios de la historia es una visión de esperanza, es una visión de vida, es una visión de victoria. Y no lo digo por solamente decirlo, es porque es así. Porque nuestra fe nos indica en la dirección en que va nuestra vida y cuál es nuestro destino. Y en manos de quién está nuestra vida y está la historia. Y nosotros creemos que está en las manos del Señor. Y por eso aquí cantamos, la mano de Dios en nuestro mundo está actuando con gracia y con poder. Creemos que la mano de Dios está metida en la historia, metida en el tiempo, metida en nuestra vida. Y nosotros somos los que necesitamos actuar para ayudar a otros a ver que eso es así, lo que hicieron los pastores, dando las interpretaciones sobre lo que significa el nacimiento de ese niño. Y dice Lucas que regresaron alabando y adorando al Señor por lo que habían visto. La adoración como una respuesta del testimonio, como una respuesta de lo que habían presenciado, la adoración como una respuesta de haberse encontrado con el Hijo de Dios en el pesebre. Y el Señor espera también de nosotros esa adoración, esa respuesta. Una primera respuesta de los pastores es caminar el pesebre, pero una segunda respuesta es abrir su corazón, adorar al Señor, reconocerlo como fuente de la vida, reconocerlo como centro de la historia y como el poder que mueve la vida. Y el Señor también espera, hermanos y hermanas, que nosotros podamos tener ese encuentro, esa respuesta también en nuestra vida de adoración a ese Dios. Por lo tanto, hermanos y hermanas, no solamente comienza un año nuevo,
comienza un nuevo tiempo y una nueva oportunidad. El tiempo es oportunidad. Oportunidad para enmendar nuestra vida, oportunidad para ponerlos en las manos del Señor, oportunidad para ver ese otro lado de la historia donde Dios está presente, oportunidad para movernos y caminar en la dirección en la que Dios nos llama, oportunidad para responder a Dios con nuestra vida. ¿Qué haces y qué vas a hacer tú con esa nueva oportunidad que Dios te da? Del tiempo, del momento. ¿Qué hacemos frente a ese año que el Señor ya mismo nos regala de tiempo? Esa es la pregunta que en esta mañana necesitamos responder. Cierre sus ojos para orar. Señor, en esta mañana nuestra vida está delante de ti. Y en esta mañana, Señor, desde el Evangelio nos ayudas a recordar que tu mano, Señor, está sobre la historia y sobre nuestra vida. Ninguna circunstancia puede destruir ni afectar tu proyecto y tu agenda de salvación. Tú, Señor, también desde esa experiencia nos invitas a movernos y a caminar en la dirección necesaria. Ayúdanos, Señor, a salir de nuestros espacios de comodidad. Ayúdanos, Señor, a reconocer las señales de esperanza que siguen anunciando, Señor amado, que tú vives, que tú estás presente, que tú reinas. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestro corazón y nuestra vida a esa realidad y a recibir el tiempo como una oportunidad para alabarte, para adorarte, para bendecirte, para responderte con nuestra vida. En tus manos, Señor, nos ponemos y oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo.